Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. España recuperaba ayer la normalidad tras un apagón histórico. ¿Cuál fue la causa y cuáles sus consecuencias económicas? Llamamos a dos expertos. Canadá eligió el lunes como nuevo primer ministro al liberal Mark Carney, un economista prestigioso sin apenas experiencia política. ¿Por qué ganó? Un cardenal italiano, Angelo Becciu, renunció ayer a ser elector del nuevo jefe de la Iglesia de Roma. Fue una orden de Francisco. Hoy, la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 30 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. España se recuperaba ayer del apagón del lunes. A eso de las 12:30 del día y en solo 5 segundos, el país entero quedó sin energía. Los más afortunados volvieron a tenerla 6 o 7 horas más tarde. Ayer la luz regresó del todo. Ante semejante lío, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, compareció ayer nuevamente para señalar que, si bien la red eléctrica descarta un ciberataque, al Estado le corresponde seguir las averiguaciones. Sánchez añadió que un apagón de tal magnitud no puede repetirse. El corte de energía afectó a 60 millones de personas, toda España y todo Portugal. Pedro Sánchez, en su comparecencia pública, se fue lanza en ristre ayer contra quienes lo responsabilizan por no prestar atención a las centrales nucleares como fuente energética. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas, y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Un dato inquietante que dio ayer el diario digital El Confidencial es que la semana pasada la presidenta de la Red Nacional, Beatriz Corredor, había puesto de presente el riesgo de graves desconexiones del sistema eléctrico por la elevada penetración de las energías renovables. Beatriz Corredor estuvo justamente ayer en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez y con los presidentes de los principales operadores privados de energía, Iberdrola, Endesa, ENP, Acción Energía y Naturgy. El presidente les pidió a todos su colaboración. El corte de luz afectó la economía española. Prácticamente todas las empresas del país dependen de la energía. ¿De qué cifras se puede estar hablando? Para saberlo, llamamos anoche aquí en Madrid a Fernando Cano, periodista de The Objective. Bueno, tras producirse el apagón y ya confirmarse efectivamente que ya lleva para largo y que al menos no volvería la electricidad en 10 horas, las fuentes empresariales con las que hablamos en The Objective nos confirmaron que el impacto podía ser de un mínimo de 1.000 millones de euros. ¿Esto por qué se produce? Pues según nos comentaban, porque el principal impacto se produce en el sector de la industria, que aproximadamente en el caso español representa el 15% del PIB, y en el sector de los servicios, que representan otro 12%. Si calculamos aproximadamente que cada día de PIB o de Producción Interior Bruto en España son aproximadamente 4.500 millones de euros, pues estos porcentajes nos llevan a una cifra que está entre los 1.000 y 1.200 millones de euros. Recordemos que es una aproximación de primera mano, es decir, que se produce nada más concretarse las primeras dimensiones del tema que se produjo con el apagón. Estamos hablando de una jornada laboral completa, porque como la luz tardó en volver cerca de la medianoche, es decir,
12 horas después aproximadamente de que se produjo la primera bajada de electricidad, pues se calcula pues, el impacto en base a lo que puede ser una jornada laboral. Ahora, ¿qué pasa? Pues posteriormente a la publicación de este artículo que tú te refieres, pues han ido aumentando un poco las previsiones precisamente porque además de la previsión de las pérdidas del primer día, pues está la serie de stocks que se quedan acumulados en las empresas, en los comercios, en los restaurantes, en los hoteles, comida que puede quedar caducada porque no tuvo la refrigeración adecuada durante este tiempo y otras industrias que quizás no pueden arrancar de inmediato nada más producirse la vuelta de la electricidad. Es decir, en general, una situación que podría incluso elevar, según el presidente de la COE, la patronal de las empresas en España, ya en este día martes, pues en torno ya a los 1.600 millones de euros, lo que vendría a equivaler a un 0,1% del PIB español. Precisamente por eso y por más cosas, es que la mayoría de los españoles, e incluso el gobierno de Portugal, quieren saber la causa de la desconexión. No hubo luz, ni internet, ni teléfonos, ni trenes, ni semáforos. Hubo, sí, vuelos cancelados, supermercados cerrados, colegios suspendidos. ¿Por qué se produjo el apagón? Es porque hay distintos tipos de energía, eólica, nuclear, solar, etcétera, carentes de un buen sistema que evite picos y caídas. Llamamos también en Madrid a Carlos Cajigal, especialista en el sector energético, el del gas y el de las energías renovables. El apagón general en el sistema eléctrico español, en este caso peninsular, ya que integra España y Portugal, se debe a una concatenación de variables excepcionales y de problemas excepcionales y coyunturales. Por un lado, la generación de origen renovable, llevamos semanas que la generación de energías verdes en España son capaces de generar y producir energía eléctrica capaz de suministrar el 100% de la demanda a nivel nacional, pero por otro lado tenemos la generación eléctrica de origen nuclear, procedente de las centrales nucleares, la generación eléctrica de origen combinado, procedente de las centrales de ciclo combinado que queman el gas, que estaban paradas. Hemos tenido 2 casos aislados que han tenido fallos de sistema y dentro de los desequilibrios que está generando todo este cambio de modelo en la generación eléctrica y que la infraestructura de red empieza a tener problemas de capacidad, ha producido, que un pequeño fallo y un desequilibrio en la frecuencia con picos al alza y a la baja en el sistema por protocolos dentro de red eléctrica y del OMIE, del operador de sistema eléctrico, entran en desconexión. Ha habido una desconexión masiva de lo que es todas las instalaciones de generación fotovoltaica solar y ha producido, el resultado final pues ha sido un apagón general. El lunes tuvieron lugar en Canadá unas elecciones que van a dar mucho de qué hablar. Más de 28 millones de votantes eligieron a quienes van a integrar la Cámara de los Comunes, el órgano más importante del Parlamento. La Cámara escoge al primer ministro. El ganador en esta ocasión ha sido el Partido Liberal, con lo cual el jefe del gobierno será su líder, Mark Carney. El partido consiguió 169 escaños, 3 menos de los que se necesitan para alcanzar la mayoría. Tras conocer los primeros resultados, Carney habló. La relación con Estados Unidos, constructiva, basada en la integración, ha terminado, dijo. Ahora esa nación quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. El presidente Trump quiere rompernos para que Estados Unidos sea nuestro dueño, pero eso no sucederá jamás. Our old relationship with the United States, a relationship based on steadily increasing integration, is over. America wants our land, our resources, our water, our country. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen.
Nadie pone en duda de que Carney, que estudió economía en la Universidad de Harvard y se doctoró en la de Oxford, va a gobernar. Así lo han reconocido los conservadores, que han conseguido 144 escaños. Lo mismo piensan el bloque quebequés, los socialdemócratas y los verdes. En junio, Carney, que gobernará el segundo país más grande del mundo, con una población de 41 millones de habitantes, será el anfitrión de la cumbre del G7. Ahí estarán también los líderes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Entre tanto, ¿qué lectura se le puede dar a la victoria de Mark Carney el lunes en las elecciones canadienses? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, las elecciones en Canadá dejan importantes lecciones políticas para muchos países en este momento global tan delicado. En la prensa canadiense e internacional hay titulares que hablan de comicios históricos, una gran sorpresa y un punto de inflexión en la historia política canadiense. Así describen medios, analistas y expertos la victoria de Mark Carney, el líder del Partido Liberal, un partido de centro-izquierda que hace solo unos meses estaba más de 20 puntos por detrás del Partido Conservador en las encuestas. Y si recuerdan, hace medio año se daba casi por hecho que iba a ganar el candidato conservador, Pierre Poilievre, que hoy ha perdido hasta su asiento en el Parlamento, después de más de 2 décadas. Las encuestas empezaron a cambiar en enero, cuando el Partido Liberal comenzó a remontar muy poco a poco, por 2 razones. Primero, por la dimisión del primer ministro Justin Trudeau, que entonces tenía una popularidad en caída libre y había enormes divisiones y enfrentamientos dentro del Partido Liberal que Trudeau lideraba en ese momento. Fue entonces cuando Carney, economista sin experiencia política, dio un paso al frente y se presentó como sucesor, ganando primero las elecciones internas para convertirse en el líder del Partido Liberal el mes pasado y ahora las generales. Y la segunda razón, la más importante, es que en enero volvió a la Casa Blanca Donald Trump. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos atacó sin respiro a los canadienses con aranceles y amenazas de anexión. Carney puso esa amenaza de Trump en el centro de su campaña electoral, diciendo que Canadá y el mundo enfrentan la mayor crisis de su existencia, y se presentó así como la persona que puede hacer frente a Trump. Carney prometió durante estas últimas semanas defender el comercio y la soberanía del país, y así ha logrado ganar las elecciones, que suponen un 4º mandato para el Partido Liberal en el poder, cuando hace solo unos meses se daba a los liberales por muertos políticamente hablando. La razón primordial es esa interferencia exterior de Trump, quien solo horas antes de que cerraran las urnas repetía en las redes sociales que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Carney, que siempre ha sido un tecnócrata puro, a quien los medios canadienses describen como una figura sobria, con muy poco carisma, fue el gobernador del Banco de Canadá desde 2008 a 2013, por lo tanto durante la gran crisis financiera, y justo después fue también el gobernador del Banco de Inglaterra hasta 2020, durante el Brexit y en el inicio de la pandemia del coronavirus. Siempre rechazó las llamadas a ocupar cargos políticos o partidistas hasta septiembre del año pasado, cuando Mark Carney pasó a liderar el grupo de trabajo económico del Partido Liberal y ahora se convierte en una de las voces del G7 más vocales contra Donald Trump y más expertas en economía, en medio de una feroz guerra comercial del presidente estadounidense contra casi el mundo entero. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Ayer, una semana después de la muerte del Papa Francisco y cuando se acerca el cónclave para que más de 130 altos prelados de la Iglesia Católica elijan al sucesor en la Capilla Sixtina, se produjo una novedad importante entre los cardenales electores. La novedad es que Angelo Becciu, italiano de 76 años, hizo saber que no estará entre quienes escogerán el próximo pontífice.
En un comunicado, Becciu explicó que de esa forma obedece la voluntad del Papa Francisco, que dejó una carta e instrucciones claras en ese sentido. Hace más de 4 años, Angelo Becciu contó en el Vaticano que un día el Papa Francisco, hablando, le dijo que ya no confiaba en él por un informe de unos fiscales, según el cual el cardenal italiano había cometido un peculado. Ecco, il Papa, parlando, mi dice che non ha più fiducia in me. Non ha più fiducia in me perché gli è venuta la segnalazione dai magistrati che io avrei commesso atti di peculato. Todo esto tiene que ver con donaciones que Becciu le hizo a la ONG Caritas, manejada por un familiar suyo en Cerdeña, con negocios con una amiga que tenía en el Vaticano y con la compra de un inmueble en el número 60 de Sloane Street, en el barrio londinense de Chelsea. ¿En qué consiste el escándalo relacionado con el cardenal Angelo Becciu? Llamamos ayer a Roma a Néstor Pongutá, escritor y periodista vaticanista que lleva 24 años en la capital italiana. El cardenal italiano Angelo Becciu, que es un diplomático de la carrera del Vaticano, era quizá uno de los purpurados más cercanos a Francisco. Él era incluso el sustituto de la Secretaría de Estado, que en un gobierno civil normal es como el ministro del Interior. Pero luego de aprovecharse de su cargo y de su poder, fue acusado de enviar dinero, más de 125.000 euros a su hermano, de fraude, de extorsión, de corrupción, de malversación, de lavado de dineros, de abuso de poder, de haberle dado a Cecilia Maroña más de 575.000 euros, supuestamente para liberar a una monja colombiana secuestrada por Al Qaeda, pero que realmente utilizaron ese dinero para comprar artículos de lujo. Pero no solo eso, invirtió más de 300 millones de euros en la compra de un palacio que era antes de las tiendas Harrods y que supuestamente le daría muchos réditos al Vaticano. Todas estas acciones que él llevó a cabo desde el 2017, 2020, 2023, que era dinero que pertenecía al óvulo de San Pedro, que es donde llegan las donaciones, pero también las limosnas, pues hicieron que el Papa Francisco lo considerara una persona que ya no podía estar allí en ese cargo. Pero no solo eso, se convirtió en el primer cardenal que ha sido enviado a juicio. Tuve la oportunidad de estar varias de las sesiones allí en el juzgado del Vaticano y pude observar cómo cada vez, a pesar de las pruebas, él seguía insistiendo de su inocencia. Él insistió en su inocencia, incluso ahora al renunciar, al entrar al cónclave hizo el renuncio para obedecer al Papa Francisco a pesar de que continúa siendo inocente. Sin embargo, inclusive con todo el derecho a la defensa que le han dado, con el hecho que tenga una condena de más de 5 años, él creo que su mayor delito o su mayor pena o su mayor falta fue haber perdido la confianza de su amigo, el Papa Francisco. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró ayer sus primeros 100 días en la Casa Blanca en el Macomb Community College al norte de Detroit, en Michigan. Trump habló ante trabajadores de la industria automotriz. Dijo que así como antecesores suyos hicieron rico a Pekín al estimular la producción de carros en China, él le ha devuelto la riqueza a Michigan con la imposición de aranceles a los vehículos extranjeros. A propósito de Donald Trump, una encuesta que acaban de publicar el diario The Washington Post y ABC News, elaborada por la firma Ipsos, refleja que su aprobación como presidente es del 39% y su desaprobación del 55%. Lo singular es que ningún presidente estadounidense ha tenido un índice de aprobación tan bajo en los últimos 80 años, es decir, desde cuando empezaron a hacerse este tipo de sondeos. Otro dato sobre los 100 días de Donald Trump en la presidencia tiene que ver con que los suyos han sido los peores para las bolsas de valores en los últimos 51 años. En ese periodo, el precio de las acciones en el Standard & Poor's 500 ha caído un 7,2%. La última vez que sucedió algo similar fue en los 100 días del gobierno de Gerald Ford, que en agosto de 1974 reemplazó a Richard Nixon tras su renuncia por el escándalo de Watergate. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.